Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase o esta clase de hoy. Y hoy vamos a ver la clase número 41, el cual en Génesis del Antiguo Testamento, que corresponde al capítulo 37. Bueno, vamos a ello. Bueno, como siempre voy a estar leyendo y luego interpretamos cada uno o algunos versículos que nos puedan enseñar algo. Y podemos meditar en algunos versículos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Jacanac. Recuerda Jacob, él es nombrado en algunos versículos como Jacob, pero recordemos que fue cambiado el nombre a Israel cuando luchó con el ángel que iba a, eh, directamente a reconciliarse con su hermano, ¿no? Bueno, eso es un acontecimiento que lo vimos en la clase pasada. Esta es la historia, bueno, antepasada, creo. Esta es la historia de la familia de Jacob, José, siendo la edad de 17 años. Este es un hijo de Jacob. Apacentaba las ovejas con su hermano, y el joven estaba con los hijos de Bilhah y con su hijo de Silvá, mujeres de su padre. E informaban a José a sus padres la mala forma de ellos. Básicamente le informaba o le comunicaba algunas acciones que había hecho mal. Me imagino que los tomaban en mal, ¿no? Y llamaba a Israel a José. Aquí fíjense, que ya cambian el nombre de Jacob a Israel. A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. O sea, le hablaban con violencia y simplemente, más que todo le tenían celos porque su padre lo amaba a él más que a todo. Claro, era su último hijo básicamente porque fue a su vejez. Ok, seguimos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más, ¿no? Más todavía. Y él le dijo, vamos a ver de qué se trata el sueño. Oye ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y de aquí mi manojo se levantó y estaba derecho, y en que en vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. O sea, en el sueño, ellos se inclinaban a él, ¿no? Al manojo de él. Le respondió a sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, recordemos que aquel tiempo estaban, cada uno de los sueños que tenían siempre eran muy, muy contundentes porque Dios hablaba y habla en sueños. Pasa que a veces, hoy en día, Dios habla en sueños, pero algunos, tanto hermanos como no, como amigos, lo que hacen es ignorarlo, y eso también hay causa muchos problemas porque no hace la voluntad de Dios. Y soñó aún otro sueño, o sea, tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaran a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tu hermano y postraremos en tierra a ti? Y sus hermanos le tenían envidia, fíjense esa palabra, vamos a señalarla, la estudiamos al final, envidia, más a su padre meditaba en esto. Su padre no dice envidia, no habla de envidia y nada por el estilo, sino más que meditaba sobre la situación. Tampoco se refleja que se sintió rabia, algún tipo de situación, sino le hizo una pregunta. Recordemos que al principio se dice que era el hijo o es el hijo o fue el hijo muy querido sobre él, muy amado. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre, sigue. Y le dijo Israel, o sea, Jacob, a José, tu hermano apacienta las ovejas en Sique, ve y enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí.
y te enviaré a ellos. O sea, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. O sea, Jacob o Israel fue directamente, envió a José para que viera cómo estaban sus hermanos y vieran cómo estaban las ovejas, ¿no? Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué busca? José respondió, busco a mi hermano, a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentados. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo le oí decir, vamos a Data. Entonces José fue atrás de su hermano y lo halló en Data. Cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron para matarle. Fíjense dónde llegaban todos estos sentimientos tan malvados que pensaron en matarlo. Y dijeron uno al otro, y aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslos y echémoslos en un cisterna. Y dijemos algún mala bestia lo devoró. Y veremos qué será su sueño. Fíjense, estaban planificando ya hasta el asesinato de su hermano, de su propio hermano. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no mataremos, no matemos. Y dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarnos hoy de sus manos, para hacerlo volver a sus padres. Sucedió pues que cuando llegó José, sus hermanos, ellos quitaron a José sus túnicas. Esa túnica fue, recordemos la túnica que le hizo el padre, en este caso Israel, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. La cisterna es como una especie diría, de tanque, una especie de tanque que se usaba anteriormente para realizar o para colocar agua, ¿no? Entonces, esta cisterna colocaban agua y sacaban agua de ese sitio. Pero fíjense lo que está pasando aquí. Ahí Rubén fue la persona o el hermano que básicamente tuvo, por llamarlo así, de una manera, compasión con su hermano. O sea, es tremendo fue lo que hicieron, ¿no? Porque, y fíjense lo que pasó luego que hicieron esta maldad. Y se sentaron a comer pan alzando los ojos, miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían Galac y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban llevando a Egipto. Entonces Judá dijo a su hermano, ¿qué provecho hay que lo matemos a vuestros hermanos y encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a ismaelitas y no sea vuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos conviven con él. Bueno, por lo menos reconocen que es su hermano, ¿no? Entre tanta maldad. Y cuando pasaban los marianitas, mercaderes sacaron a ellos a José y los cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. O sea, al final lo vendieron por 20 piezas de plata a estos comerciantes que pasaban por el sitio. Y después el Rubén volvió a la cisterna y no halló a José. Me imagino, aquí no dice dónde estaba, en este caso Rubén, me imagino que no estaba ahí cuando se hizo todo esto, y porque estaba Judas, fue quien propuso esto, y volvió, dice, seguimos leyendo para que va a ver qué pasó, y volvió su hermano y le dijo, el joven no aparece, yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito.
a las cabras y teñieron la túnica con sangre. Y enviaron a la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y le dijeron esto, hemos hallado, ¿reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró o se ha sido de pedazado. O sea, el plan de que ellos, los que estaban haciendo. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó su luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todas sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto y lo Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Fíjense, aquí vemos una historia bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo una palabra que le tengo por acá una definición del diccionario para ir analizando, que es la palabra envidia, ¿no? La palabra envidia es un sentimiento de enojo o tristeza que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra posee. O sea, la envidia es aquello que tiene otra persona que no obstante esa persona que lo envidia no tiene y desearía tener. Si lo vemos al punto psicológico, por llamarlo así, meternos un poquito con la psicología también, la persona que recibe envidia en realidad es un halago, ¿no? Un halago, o sea, porque al parecer yo tengo algo que tú no tienes o deseas de tener, pero sin llegar el ego, ¿no? Porque la persona, si llega el ego, entonces ahí va a haber dos tipos de pecados, tanto la envidia como el ego. Ahora, esto lo vemos mucho en muchas, incluso dentro, aquí habla sobre los hermanos de sangre, pero también lo vemos en hermanos espirituales, en Cristo. Hermanos en Cristo también vemos cuando Dios utiliza a otras personas mm, y le otorga dones y vemos que puede ese sentimiento sembrar en otros hermanos que Dios no lo utiliza. Pero hay que analizar muchas cosas y hay que autoanalizarse. ¿Por qué Dios no lo utiliza? Puede ser porque no está preparado, puede ser porque no está, o porque Dios quiere utilizarlo en otra forma, o lo está utilizando de otra forma, así él no se dé cuenta. O puede ser simplemente que le falta llevar un nivel espiritual que no lo tiene, o tiene que ver qué es lo que está pasando con él y que hay alguna cosa que tiene que no, que Dios, o algún pecado que tiene que no escondido, porque también puede pasar eso. Pero ese sentimiento no debes de sembrar porque ahí lo siembra el enemigo a los hermanos para que tengan ese sentimiento con esas personas. Entonces eso no debe pasar, sobre todo en la iglesia, en la iglesia de Cristo, que porque no debemos conservar ni tener ninguna envidia, más bien tenemos que apoyar a esa persona o ese hermano que Dios lo está utilizando y tener siempre el apoyo 100% a esa persona eh, que realmente Dios quiere o tiene un propósito para él o para ella. Y no conservar nunca tener ese sentimiento de envidia, que es un sentimiento dañino, es como una bacteria que come y entre come todos los sentimientos del corazón y obviamente trae consecuencias como la muerte. En este caso, ellos planificaron la muerte de José y aquí va cayendo la muerte espiritual a la persona que realmente cosecha y practica este tipo de sentimiento realmente detestado por Dios. Y obviamente que es un sentimiento que es dañino tanto por la persona que lo practica como también esa persona que recibe, porque de alguna manera ve lo que pasó. Debido a ese sentimiento de envidia, José se tuvo
o lo separaron de su padre y de su familia y su hogar, llevándolo hasta sitios como Egipto, muy lejos de toda su familia. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Espero que la haya edificado para su alma y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.